Amigo, amiga, con el gusto de saludarte en este 18 de agosto, martes 18 de agosto, aquí desde la Ciudad de México, en otro mundo al revés, enfocado a entre líneas y notas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que espero te guste y espero lo sigas, acudas al libro, lo leas, te profundices en la maravilla que implica y que significa y que aprendas de él muchísimas consideraciones. Me estoy refiriendo a un libro que para muchos, yo me incluyo, es la obra más importante, más representativa de todo el siglo XX y lo que va del XXI. Y me estoy refiriendo al Ulises del escritor irlandés James Joyce. Es muy curioso ver cómo este autor incidió muchísimo en los preparatorianos, yo me incluyo, cuando estuve en la preparatoria empecé a abordar este libro y verdaderamente me sorprendí por todas las innovaciones, por todos los atrevimientos, por toda la revolución literaria que provocó este libro, que para muchos también, porque está el lado positivo y el lado negativo, para muchos es un libro aburrido, lento, donde no sucede nada, pero bueno, hay que respetar los puntos de vista y así es la literatura. ¿Qué es lo que pasa con el Ulises de James Joyce? ¿Por qué es grande este libro? Independientemente de su tamaño, que son cerca de 800 páginas. Para mí es grande por Joyce hace el símil de Ulises, este gran guerrero griego que regresa a Ítaca y que tiene una serie de periplos y de cosas, ya habíamos hablado. Yo le recomiendo, te recomiendo que veas Cápsulas para la Inteligencia de Alejandro Herrera Parra en el capítulo de Ulises, Odiseo también como se le llama, ¿no? Es un personaje importantísimo y bueno, de ahí toma Joyce a este gran héroe que tiene luchas con los dioses, que tiene luchas con semidioses, que tiene luchas con hombres, con su propia tripulación, con vecinos de las islas cercanas a Ítaca. Bueno, es un personaje de carne y hueso, sí, pero que tiene interferencia con las deidades y con el mundo suprarrenal también, con el inframundo y con el Poseidón, el dios del mar. Yo le recomiendo también la Odisea atribuida a Homero. Y Homero no sabemos exactamente ni siquiera en qué siglo nació y en qué siglo desarrolla su supuesta obra. Pasa lo mismo que con lo de Shakespeare. La trayectoria histórica es totalmente relativa y por momentos fantasiosa. Pero no nos importa si Homero escribió o no la Odisea y la Ilíada. Lo que nos importa es la obra en sí misma, que es una verdadera maravilla. Bueno, de ahí James Joyce, en pleno siglo XX, él nace en 1888 y empieza a desarrollar sus ideas, empieza a desarrollar su manera de querer ser escritor a través de otras obras primerizas que no tienen gran alcance, pero de pronto se pregunta una cosa cuando llega ante el Ulises, que le lleva 5 años escribirla. ¿Cómo podemos hacer del hombre moderno un héroe? ¿O tendrá que ser un héroe? Por supuesto que no. Y la grandeza de Joyce en el Ulises es que cualquier día de cualquier persona de cualquier parte del mundo puede ser motivo y pretexto para escribir una verdadera obra de arte literaria. Ese es el gran logro de Joyce. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en ese 16 de junio de 1904, en el día de un irlandés mediocre, Leopold Bloom, que se encuentra a Stefan Dedalus, que es un estudiante, que es un joven inquieto, que es obviamente el alter ego de Joyce, y que va transcurriendo a lo largo de un solo día, porque sabe que a determinada hora, cayendo la tarde, su esposa Molly Bloom lo va a engañar con su amante. Y él está consciente y sale en ese periplo por las calles de Dublín, haciendo un símil de los periplos que tiene que hacer Ulises para llegar a Ítaca con Penélope, y Leopold Bloom se pierde en algún pub, se da bolo, va con amigos, se encuentra amigos, los saluda, come, se encuentra con Stefan Dédalos y empiezan a platicar y empieza a perderse, empieza a distraerse entre las calles que parecen laberínticas por momentos y se olvida de la flagrante traición que le va a hacer en pocas horas, casi al anochecer, Molly Bloom. Pero ¿qué es lo sensacional? Usted diría, bueno,
Ese argumento es totalmente cotidiano, no tiene nada de heroico, no tiene nada de grandioso. Esa es la maravilla de la obra. Pero no únicamente eso, de hacer maravilloso lo cotidiano, lo mundano, lo profano, lo simple, lo predecible, sino a través de la herramienta del lenguaje. Y Joyce crea una nueva narrativa, creando palabras que él inventa, que él acomoda. El Ulises de Joyce tiene dialogación tradicional, dialogación teatral, tiene una serie de innovaciones como es el subconsciente, el flujo de la conciencia, que en la literatura es verdaderamente una novedad, que se le atribuye este flujo de la conciencia tanto a Italo Svevo como a Duchamp, un escritor francés, pero a Joyce no le preocupa eso, dice, bueno, yo lo voy a utilizar, no estoy diciendo que yo sea el primero que lo utilice y que lo crea y que lo inventa, no, no, no. Imagínese usted, lo que yo le estoy diciendo ahorita, pero lo que estoy pensando de lo que le estoy diciendo. Y usted lo que está escuchando cuando yo le estoy hablando y que piense lo que está pensando cuando me está escuchando. Esa es una verdadera maravilla. Y eso puesto en papel, me dijo esto, y él mismo se cuestiona las cosas y las reacciones que ve. Entonces se vuelve un flujo de conciencia impresionante, impresionante que verdaderamente revoluciona toda la literatura en ese momento. Claro, está influido también por las cosas freudianas, por este psicoanálisis donde te pregunto, me preguntas, veo tus reacciones, tu subconsciente actúa o no actúa, qué estás pensando de lo que me estás diciendo, qué pienso de lo que tú me estás diciendo. Es una maravilla, es una verdadera maravilla. Y pasa ese día, ese 16 de junio de 1904, un día cualquiera, que él escoge al azar. Bueno, ok, vamos a escoger ese día y empieza a transcurrir el devenir del día y por fin llega el momento en el que Joyce dice, tenemos que cerrar con Molly Bloom, la mujer infiel, la esposa infiel, la esposa que traiciona a su predecible, mediocre esposo Leopold Bloom. Y aquí es la antítesis total de Penélope, que espera 20 años para estar otra vez en los brazos de Ulises, que tiene pretendientes constantes, constantes y acechantes, y que a todos los rechaza con artimañas. Y ella sí se mantiene fiel. Y Joyce dice, no, no puedo manejar ese hito de la fidelidad porque en el siglo XX esto no existía. Es decir, desgraciadamente la fidelidad tanto masculina como femenina es totalmente relativa y muy pocas personas, yo no conozco un solo hombre, amigo o conocido que la sostenga, no conozco una sola mujer, amiga, conocida, familiar, lo que sea, que la sostenga. La fidelidad es algo que se ha despedazado, que se ve como algo caduco, como un valor innecesario, ramplón, mojigato, lo que usted quiera. Esto es muy relativo y cada quien maneja su código ético-moral como más le plazca y más le convenga y más le funcione. ¿Ok? Más le funcione. Bueno, el caso es que Joy dice, no, Molly Bloom, no voy a glorificarla, al contrario, ni tampoco a satanizarla. Simplemente la presento como una persona que quizá esté cansada de una relación predecible, de una relación totalmente desgastada, una relación que no tiene cariño, comunicación, que no tiene comprensión y sinceridad, y le es infiel a su esposo Leopold Bloom. Y Joyce, para cerrar ese magno libro enorme, 700 y tantas páginas, 790 páginas, dependiendo de la traducción que se haga o de la traducción que se lea del inglés al castellano, al español, al final dice, vamos a poner la voz femenina para el cierre del libro. Y las últimas 42 cuartillas o páginas del libro es un monólogo larguísimo, extenso de Molly Bloom, que comienza así, porque yo la traje, sí, porque yo lo conocí, sí, porque escuché su ilusión y me atrajo, sí, porque sus labios me decían, y empieza a decir una serie de cosas como le llegan a la cabeza, como le llegan a la mente femenina, al eterno femenino, a la voz femenina que cierra esa magna obra. Y es una serie de ideas una tras otra, sin ninguna hilación, porque nosotros cuando pensamos no estamos perfectamente bien estructurados y hablamos como mejor podamos, pero cuando tenemos un monólogo, vamos de un tema a otro, hablamos de una cosa a otra, totalmente dispar, inconexo, hay más o menos un hilo conductor, pero las ideas afloran impredeciblemente. Y esa es la maravilla de ese capítulo.
y además no tiene un solo punto, una sola coma, no hay puntuación en esas 42 páginas. Y uno diría, qué logro, qué hazaña literaria, cómo pudo ver, qué visionario. No, no, él se remitía a las cartas que le mandaba Nora Barnacle, que fue su esposa, cuando él estaba en Italia dando clases de inglés y ella se queda en Irlanda. Son las cartas que le mandaba Nora, que tenía una educación muy precaria y que no sabía poner comas, punto y coma, punto y aparte, puntos suspensivos. Entonces leí esas cartas y de pronto dijo, esto es una maravilla para utilizarla como una herramienta literaria, como una técnica literaria y para cerrar mi Ulises. Y así lo hizo, copiando el estilo accidentado, totalmente improvisado y sin ningún alcance literario para Nora. Ve esas cartas de su esposa y dice, esto es una maravilla, esto es un flujo, así son las ideas, como uno no piensa con sintaxis, uno piensa, habla, dice, pum, y comenta, y no hay una sintaxis, si acaso habrá unas pausas, pero no hay propiamente una sintaxis en la expresión verbal que tenemos. Y eso lo lleva Joyce a su último capítulo del Ulises. Es una obra maravillosa y al final hay una afirmación. Después de tantas páginas, de 800 páginas, casi 800 páginas, hay una afirmación que dice Molly Bloom, el eterno femenino que sustenta toda la obra y que nos deja perplejos. Entre los diálogos, sí, yo acerqué mi cuerpo al suyo, sí, y si yo dije sí, quiero sí, quiero sí. Y termina toda la obra con un sí, contundente, claro, profundo, machacante. Es una verdadera maravilla. Lea usted, hay varias traducciones, hay varias ediciones y algunas económicas. El Ulises de James Joyce, escritor irlandés, maravilloso, maravilloso escritor irlandés. Léalo, le va a encantar, le va a fascinar y sobre todo se va a llegar a la literatura moderna que da pie a todas las cosas valiosísimas que se están dando hoy en día. Ok, espero le haya gustado. Le pido por favor que lea diario y sobre todo acérquese a este Ulises de James Joyce, que es una verdadera maravilla, y cada quien desde su punto de vista y perspectiva existencial podemos darle una connotación diferente. Alejandro Herrera Parra le agradece su tiempo, como siempre, Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta la próxima.